pero del modo hipocinético, de poco movimiento. Ya vamos a ir viendo los hipercinéticos. Tanto en reposo como en movimiento. ¿Qué decir en reposo? A veces cuando duerme, el paciente sigue teniendo movimientos anormales. O generalmente cuando se produce movimiento voluntario. Hay un movimiento anormal que no va a entrar en este grupo, que ya lo hemos hablado. Los movimientos clónicos, ¿se acuerdan? Tónico-clónicos. Esos son movimientos paroxísticos anómalos por una actividad eléctrica en el cerebro excesiva. Son los movimientos clónicos, movimientos de convulsión. Pero eso no se lo integra en este grupo porque tiene otra causa, se los trata de otra forma. En cambio, el paciente con trastorno del movimiento es el que quiere realizar el movimiento, pero no lo hace bien, por exceso o por deficiencia de ese movimiento. Entonces, epilepsias no las vamos a hablar, pero hay un punto que más allá, creo que la siguiente semana vamos a hablar. Se unen en un punto. ¿Ya? Entonces, no existe el término síndrome extrapiramidal. Hasta cuando estaba en la residencia se utilizaba este síndrome. Incluso los psiquiatras mencionan síndrome extrapiramidal. ¿Qué quiere decir? Que está fuera de la vía piramidal. ¿Y ustedes se acuerdan cuál es la vía piramidal? La que es corteza, médula y músculo. Eso es vía piramidal. Movimiento voluntario. Antes se decía, cualquier movimiento anormal que no esté en esta vía es extrapiramidal. Pero eso es una generalización muy grande. Así que traten de no usarlo. Y si lo ven, bueno, ya saben a qué se refiere. La clasificación acá de FAN del 2011, es muy antiguo, pero no se actualizó todavía. Son estas: hipocinéticas e hipercinéticas. Hipercinéticas o hipercinéticas. Hipocinéticas es la que hemos visto con el Parkinson principalmente. Bradicinesia, aquinesia, hipocinesia, todas estas. Apraxia. ¿Se acuerdan qué era la apraxia? Es la incapacidad de realizar un movimiento previamente aprendido sin que exista un déficit sensitivo o de fuerza. Entonces, hay una apraxia del escribir o apraxia del vestir. El paciente no puede vestirse, pero porque en su cerebro no está esa orden que le está dando. Hay varias apraxias, pero es, digamos, es por una alteración más cortical, más superior. El bloqueo, los tics que también pueden tener, ¿no? Cataplexia, los ataques de caídas súbitas, catatonías. Ya no entró a psiquiatría, ¿verdad? Todavía en salud mental. ¿Ha visto pacientes catatónicos? ¿O alguien ha visto alguna vez un paciente que esté súper quieto y no se mueve? Porque es el extremo de la esquizofrenia. Hay la esquizofrenia catatónica. Pero son pacientes que están sin ningún movimiento. Están rígidos. Yo tengo una paciente ahora que estado internada, se ha puesto catatónica de un día a otro. Raro, rarísimo. De hecho, función sale anormal, pero nada positivo hasta ahora, entonces hay que seguir investigando. Fenómenos de congelamiento, es lo que tiene el paciente con Parkinson. Camina y se congela. Siente que sus pies se pegan al suelo y ya no pueden moverse. Una marcha bamboleante, lentecimiento por hipotiroidismo, rigidez o rigidez muscular. Casi el 80% de estos pacientes van a ser Parkinson, ¿ya? Y los hipercinéticos, que son ya más variadas esta clasificación. Hay discinesias, que son kinesia, que es decir movimiento, dis, alterado o diferente. Son movimientos abdominales alterados. No lo he visto. Movimientos de acaticia, que son pacientes que consumen muchos antidepresivos, que tienen como sensación de inquietud en las piernas y quieren moverse, necesitan moverse. Aquí están las ataxias, que ya hemos visto. ¿Se acuerdan qué eran las ataxias?
¿O qué es la ataxia? ¿O disinergia o dismetría? La dismetría es que va más allá de la medida que quiere llegar al paciente. Exacto. La falta de coordinación del movimiento que no permite un buen cálculo del objetivo que queremos alcanzar, ¿no? Y la ataxia son los movimientos, que él es voluntario, pero ya se hace involuntariamente. No tanto así. La ataxia es la falta de coordinación y esta se las puede subdividir en esta. Ahora, ataxia en sí se la puede subdividir en ataxia sensitiva, ataxia vestibular y ataxia cerebrosa. Es más complejo, pero la cerebrosa es la que quiero que se quede. Lo que han explicado el grupo que explicó cerebro estaba muy bien. Hasta ahí está. Luego se puede complejizar las cosas. Atetosis. Es un movimiento mixto entre corea y distonía. Ya vamos a hablar qué es corea y distonía. Balismo, que son movimientos balísticos, súbitos, como empieza a levantar el brazo, ya vamos a ver. La corea, vamos a ir desarrollando cada uno de estos, o los más importantes, pero si se dan cuenta es una lista larga. Los tics, el temblor, como mencionaban, estereotipias, síndrome de las piernas inquietas y todas estas. La clasificación, y esta por lo menos quiero que se aprendan. Trastornos del movimiento, podemos dividirlos donde se encuentra la alteración, en la vía piramidal, en los ganglios basales o en el cerebelo. Si es en la vía piramidal, va a dar el síndrome de motoneurona superior, que es lo que decía Jersey, de una hiperreflexia o espasticidad que se encuentra. ¿Ya? Si se encuentra en los ganglios basales, va a dar todo ese conjunto de movimientos anormales. Y si se encuentra en el cerebelo, va a dar una ataxia. Este es un esquema súper sencillo. Y de los movimientos anormales por alteración en los ganglios basales, vamos a dividirlos en hipocinéticos, hipercinéticos o asociados a algún trastorno, de comportamiento o sensitivo. Los hipocinéticos, aquinesia y rigidez. ¿Se acuerdan de Parkinson acá? Y aquinesia de falta de movimiento. Y los hipercinéticos, por lo menos que quiero que conozcan, son estos. Temblor, distonía, mioclonías, que es lo que me decían como espasmos, corea o atetosis, que se puede tomar como sinónimo, tics y estereotipias. ¿Ya? Vamos a desarrollarlos más, pero esto es más o menos como una introducción, cómo se clasifican los movimientos. Y en relación a si se asocia con el comportamiento o un componente sensitivo, las compulsiones y los manierismos. En neurología es un poco más complejo hablar de trastorno del movimiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros revisamos a un paciente, ustedes igual lo van a revisar neurológicamente. Vamos en orden, como hemos dicho. Funciones cognitivas, qué tan vigil esté, los pares craneales, la fuerza y todo. ¿Dónde entran los movimientos anormales? Es lo raro que llegamos a observar cuando vemos al paciente. Pero el approach o ¿cómo se dice? Cuando nosotros encaramos a un paciente con un trastorno, lo hacemos siempre de distinta forma cuando nos encontramos con alguien que nos tiene convulsión, con alguien que tiene dolor de cabeza, con alguien que tiene una parálisis, yo qué sé. Cuando vemos un trastorno de movimiento, vamos a referirnos, si tiene temblor, hacemos un propio abarque de temblor. Si tiene distonía, hacemos como un abarque a buscar qué tipo de distonía, en qué región, a qué edad, todo esto. Estas son las principales formas de cómo abarcar a un paciente. Por eso, si no conocemos por lo menos estos, no sabemos cómo empezar. Y si empezamos con una corea pensando que es una mioclonía, nos desviamos del camino desde el principio. Y tenemos que conocerlos porque son movimientos que vemos. O sea, la falla no está en el estudio que pegamos, en la tomografía, en el seguro, sino es algo que podemos ver. Y ahí no tendría que fallar nadie porque es algo que veamos. ¿Ya? Como dice, facilita el discurrir el diagnóstico, puesto que las causas principales difieren
sensiblemente a los otros tipos de los movimientos anormales. Ahora vamos a hablar de los ganglios basales. Son los componentes, esas acumulaciones de cuerpos neuronales que se encuentran en el centro del cerebro y se encargan de estas funciones, una función motora, ocular, cognitiva y afectiva. Las funciones en general que presentan van a ser, facilitan la ejecución de programas motores y suprimen los que no se van a activar. O sea, si nosotros hacemos cualquier movimiento, yo que sé, caminar, ir hasta la sala de internación, los ganglios basales van a elegir movimientos de la marcha y oculomotores para que lleguemos a nuestro objetivo. Y van a suprimir otros. Van a suprimir, yo que sé, cualquier movimiento que pueda ocurrirnos en ese transcurso. Y todo el tiempo, estos ganglios basales están activados para elegir los movimientos adecuados. Interrumpen programas motores en curso a favor de una respuesta a un estímulo. Si estamos haciendo un movimiento y luego ocurre algo de urgencia, yo que sé, hay una alarma, se prende fuego, ya cambia de patrón y hacemos otro movimiento. Regulan la amplitud y duración de los movimientos durante la ejecución de un plan motor. O sea, ve qué tan amplio van a ser nuestros movimientos, qué tan rápidos. Se encargan de todo eso. Y también tiene componentes cognitivos y afectivos, por la misma conexión que tienen con el lóbulo prefrontal. ¿Se acuerdan las funciones del lóbulo prefrontal? Atención. Regulación. Las funciones ejecutivas, en gran parte. La planificación. Exacto, todas estas funciones ejecutivas que hacen. La región más cerca al ojo, el órbito frontal, se va a encargar de ese contacto que tiene con el sistema límbico para que el comportamiento sea adecuado, ¿verdad? Y afectivas. ¿Ustedes creen que se relaciona con lo afectivo? Sí. Incluso hay un libro de Helen Fisher que es ¿Por qué amamos? Muy interesante. Y explica a través del enfoque, como les dije, a través del enfoque antropológico, o sea, del estudio del ser humano, comparándonos con los animales, ¿qué regiones del cerebro se activan cuando nosotros sentimos todo? Enamoramiento, amor, decepción, todas esas cosas. Y es bien interesante, se activan casi las mismas regiones de cuando uno ejecuta un movimiento. El núcleo caudado, el núcleo lenticular, todas esas regiones se activan cuando los pacientes los ponen en una resonancia magnética funcional y ven qué región del cerebro se está activando cuando ve la foto de su chico, por ejemplo. Bien interesante. Y si se acuerdan de neurobiología, la dopamina, que se encarga del placer, se encarga también se encarga del movimiento. Esas son sus dos principales funciones de la dopamina. Porque en el Parkinson, ¿qué falla? Falla la dopamina y hay falta de movimiento. Y cuando hay mucho placer, cuando hacen cualquier cosa que les causa placer, hay mucha dopamina. Entonces, se relacionan casi los mismos núcleos que se produce dopamina. ¿Ya? La disfunción de los ganglios basales está presente en los trastornos del movimiento, del comportamiento psiquiátrico, que parece ser el resultado de una disfunción en los ganglios basales y circuitos talamocorticales. Aquí vamos a ver los ganglios basales. Por lo menos tienen que aprenderse estos. Esta es la cabeza del núcleo, lo que están marcando. Esto es el tálamo y por lo menos esta región se encarga de conectar los otros núcleos, que es la región ventroanterior, ventrolateral del tálamo. Esta es la cabeza del núcleo caudado, que lo van a encontrar aquí. De anatomía se deben acordar, ¿verdad? Siempre había esa imagen y por lo menos se tienen que aprender unos 3, 4 núcleos de acá, nada más. ¿Cuál les parece más fácil? En corte axial. El putamen, que es el más externo, más oscurito, y el globo pálido, que es el más interno. Se puede dividir en su región externa y en su región interna.
El tálamo, como veíamos, esa región del tálamo, dentro del reto anterior. El núcleo caudado, y aquí no se observa, pero aquí sí, la sustancia negra, que está un poco más abajo en el mesencéfalo, que es importante para entender la causa de por qué se parte. Eso, no voy a pedir más núcleos que ustedes sepan. ¿Cuántos? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4 más el tálamo, 5, y ahí está más, núcleo subtalámico. ¿Qué es importante? ¿Ya? 6. Esos 6 tienen que saber. Si les pongo una imagen en su examen, ¿sí? Tienen que saber qué son cuáles. ¿Por qué es importante saber? Hasta para los neurólogos o los psiquiatras incluso. Porque afuera les indicaba que se hacen operaciones en estas regiones. Para que un paciente mejore en Parkinson y es candidato de una operación, se pone un electrodo, hasta acá se llega y se estimula o el tálamo, o el núcleo subtalámico, o el GPI. ¿Se dan cuenta? Están acá. Y el paciente mejora. No mejora totalmente un 50%, pero es importante conocer dónde se pone el electrodo y hacia dónde se hace la estimulación, para que mejore la deficiencia que está teniendo de producción de dopamina. Paciente con distonía, también se pone un electrodo y ellos mejoran casi el 80-90%. ¿De acuerdo a qué distonía? Si no me equivoco es el GPI. Paciente con temblor, las primeras veces que se han hecho operación funcional en pacientes con trastornos de movimientos y con temblor, y se ha estimulado el BIM del tálamo en esta región. Pacientes psiquiátricos creen que se operan con TBC. Aquí no, en Bolivia obvio que no. Pero afuera sí. Afuera se opera. Pacientes con trastornos obsesivos compulsivos muy marcados, pacientes con distimia o trastornos depresivos refractarios al tratamiento, pacientes con bulimia, pacientes con Tourette, pacientes agresivos, pero ya se eligen otras vías, más asociadas con el límbico, con el sistema límbico, o con y se operan, es muy interesante. Afuera se hace todo eso. Y el paciente refractario que está encerrado, agresivo, no puede hacer nada, se lo opera, sale más tranquilo. En vez de hacer una lobectomía, extraer lo que se hacía antes. Se extraía el lóbulo prefrontal para que el paciente ya no sea agresivo. Y se sigue haciendo, se sigue investigando. ¿Cuándo llegará acá? Es un sueño que llegue, la verdad. Nosotros estudiamos eso, pero no hay pacientes, no hay quien opere, no hay neurocirujanos, no hay equipos, y bueno, lo dejamos ahí. Vienen pacientes de afuera, indican, tienen su DBS y apenas lo podamos ayudar porque no tenemos experiencia en hacer la programación. Pero es interesante cómo se puede intervenir en estos pacientes. ¿Ya? Y esto más para alcanzarlo. Vamos a hablar de la vía directa, la vía indirecta y la vía hiperdirecta. Súper sencillo, porque esto, como les decía alguna vez, hasta para los neurólogos es bien complejo. Esta es una vía bien cortita, si se dan cuenta. Nace en la corteza. Cualquier decisión que ustedes tomen de hacer un movimiento, nace de la corteza. Hablar de la motivación, eso ya tal vez un poco más profundo de dónde se genera realmente la decisión que se va a hacer. Pero, la corteza, ¿dónde se genera el movimiento? En la corteza primaria, motora primaria, ¿dónde es? En el área 4 de Broca, exacto. De ahí nacen vías al estriado. Estriado es la conjunción. Viene de estrías, porque parece como el niño, las que juntan el núcleo caudado con el putano. Llega ahí, a través de la dopamina 1, del receptor de dopamina 1, llega al GPI, que es el globo pálido interno, que está acá. El globo pálido interno existe un proceso de vías que sí pasan y otras que se inhiben. Al tálamo, vuelve al tálamo, acá, y de aquí vuelve la corteza. Esa es una vía directa. Esta es la que facilita el movimiento, la que
Ahora, la que va a inhibir el movimiento es la vía indirecta, un poco más larga, pero esta pasa por el globo pálido externo y el núcleo subtalámico. Es lo que les decía. Globo pálido externo, el núcleo subtalámico vuelve a ser la vía al GPI, el GPI al tálamo y de ahí a la corteza. Son circuitos que no les voy a plantear esto, pero es para que entiendan cómo funciona el cerebro al ejecutar un movimiento. Termina donde empieza, pero es para que a través de todo esto el movimiento sea fino, sea controlado, sea facilitado. Si ustedes tienen un paciente con un ABC, o un tumor, o cualquier lesión que pueda tener en esta región, se va a afectar el movimiento, de seguro. Hay pacientes que tienen ABC acá y vienen, ya vamos a ir viendo esto los videos, pero esto es la parte introductoria para que sepan, ¿ya? Y la vía hiperdirecta nace en la corteza, va al núcleo subtalámico, como está acá. Esta es la hiperdirecta, va al subtalámico, acá, luego al GPI, luego al tálamo y de ahí vuelve a la corteza. ¿Y dónde entra la sustancia negra? Acá. Va a facilitar la vía directa, por eso en su deficiencia de dopamina va a empezar a ser cada vez más lento el movimiento, ¿ya? Y bueno, esto para acabar es lo último, no nos descanse más. Lo que está en verde son los ganglios basales, lo que está en este color, ¿qué color es? Salmón, el tálamo, y lo que está en este color está el cerebelo. Son varias vías, y estos son esquemas bien simplificados de cómo ocurre el movimiento. Todo nace acá y también termina en la corteza. ¿Ya? También tiene sus referencias al tronco encefálico y a la médula espinal. ¿Hasta acá alguna pregunta? Es complejo ya, pero hasta ahí vamos a llegar a lo complejo. Lo bonito va a ser ver cada movimiento normal por separado. Ya van a ir viendo cómo se hace el acercamiento a estos pacientes y cómo se ven. Para que cuando ustedes vean acá, no se van a olvidar cuando lo vean en la consulta. En psiquiatría no hay movimientos normales. Los que hemos podido ver hasta ahora tengo con más dificultad de marcha que movimientos diarios. Sí, solamente eso. Ya. Y el traumato tiene otras causas. Traumatos son causas musculares, articulares, óseas, pero tienen que diferenciar qué es neurológico, qué es psiquiátrico, qué es neurológico. Entonces tienen que aprender muy bien este año ustedes, los de TEO, para diferenciar qué es qué. Obviamente les van a enviar los especialistas, pero ustedes tienen que hacer su terapia a partir de qué se está tratando. Y es bonito que solo venga una mioclonía. Vienen mixtos. Vienen bien mixtos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Igual en la voz, los tonos, cuando vean, cuando escuchen a sus pacientes, van a ver el tipo de alteración del habla que tenga, sin hablar de afasia. Afasia es otro mundo. Pero cuando vean, escuchen pacientes con disartrias, tienen que ver si es una disartria cerebelosa, si es una disartria de ganglios basales, si es una disartria, hay una más que también pues, sensitiva. Y escuchándolo más al paciente, van a identificar dónde puede estar la lesión o de qué se trata. Hablando nomás de miastenia gravis, aquí no entra la miastenia gravis, es más de neurotransmisores estamos hablando. Entonces, tienen que tener, ahí la mente bien amplia cuando ven a un paciente neurológico, puede ser neurotransmisores, puede ser algo más estructural, más macro, algo genético, algo. ¿Ya? ¿Ninguna pregunta? ¿Qué más tengo? En las vías, doctor, que veíamos la directa y indirecta y la directa, la directa y la indirecta serían las mismas
síntomas que hemos visto en la enfermedad de Parkinson. Y ese mismo rol cumpliría. Sí, son vías que una facilita, la otra inhibe y la hiperdirecta inhibe. También inhibe, dos que inhiben. Entonces, para que el movimiento se seleccione una programación de un movimiento final, una tiene que activarse y la otra tiene que inhibirse. ¿Ya? Si se dan cuenta, abarca casi los mismos movimientos. Solo que se amplió un poquito más, da una vuelta más y vuelve por lo mismo. Como les digo, esto yo creo que ya no vamos a volver a avanzar. Pero si es que lo escuchan alguna vez, se trata de los valores humanos. Y es la importancia que tienen que darle a estos cambios. ¿Ya? Ok, entonces hasta ahí. No. El día de mañana continuamos con trastornos del movimiento y ¿Cuándo es? ¿Mañana? Sí. Ah, sí, mañana. Sí, vamos a continuar con trastornos del movimiento. El siguiente miércoles igual. Y el jueves empieza.